Ya, eh, vamos a empezar entonces. La primera sesión que tenemos es sobre enfermedades renales, sobre nefrología básicamente. Em, esta, mm, Ese tema es bastante sencillo. Vamos a hablar solamente bueno, vamos a hablar primero de la anatomía y fisiología de los riñones, cuál es su función. Vamos a hablar de los marcadores que van a medir la función renal, un poco de un uroanálisis y viene un poco de síndrome nefrótico nefrítico. Todavía no vamos a hablar sobre no vamos a entrar mucho en el urocultivo. Hay una sesión especial para eso. Así que vamos a entrar en esto. Más que todo es sobre la función, esta clase, la función renal. Ya, entonces, anatomía y fisiología renales. Los riñones son órganos, que están ubicados retroperitonealmente entre las vértebras T12 y L3. Tienen un tamaño aproximado esta medida es importante, deben acordarse siempre, 12 por 6 por 3, el peso 150 gramos, y está compuesto por una membrana externa que cubre la médula interna, la cual va a contener dentro de ella los cálices, perdón, las pirámides renales. ¿Cuál es la unidad funcional del sistema renal? La unidad funcional y estructural es la nefrona, la llamada nefrona. Hay aproximadamente entre 1 a 1,5 millones por cada riñón. Y está encargada de la filtración glomerular. Entre también otra función como la reabsorción, la secreción y excreción. La filtración glomerular está referida al volumen de sangre que va a ser filtrada por la nefrona. Aproximadamente 180 litros al día, de los cuales solo van a ser excretados aproximadamente entre 0,8 a 1,5 litros por día. Ese volumen es el que se va a convertir solamente en orina. Todo lo demás va a ser reabsorbido por los riñones. El, en cuanto a la reabsorción, a la función de reabsorción, está encargado, como ya dije, de retener compuestos que están en la orina, como puede ser glucosa en el primer segmento de la nefrona, también sodio, agua mismo, cloro, entre otros metabolitos. ¿De acuerdo? Ahora, la función de secreción. Este, el túbulo renal secreta iones y compuestos para mantener la homeostasis dentro del cuerpo, el equilibrio ácido-base. Y en cuanto a la excreción, bueno, propio nombre clínico, ¿no? Es encargado de desechar metabolitos, como puede ser metabolitos tóxicos para el cuerpo, como puede ser la urea, la creatinina, el ácido úrico,
Todos esos van a formar la orina y se va a excretar. Ahora esta es la nefrona. Ya han hecho fisiología renal y fisiopatología renal, entonces ya tienen que conocer en qué consiste en cada segmento, cuánto volumen se absorbe, qué se absorbe. No vamos a entrar en detalle en eso en esta sesión. Solo conocer que, bueno, este es el glomérulo con la cápsula de Bowman y el corpúsculo renal que forma todo esto, ¿no? El túbulo contorneado proximal, la asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Ya el túbulo colector. En cada segmento de esta nefrona tiene diferente función, diferente contenido que va a reabsorber. Entonces es importante saber eso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la glucosa ya no se absorbe glucosa en este segmento, tampoco en este. La glucosa se absorbe en el túbulo proximal en su totalidad. Entonces, si encontramos, por ejemplo, glucosa en la orina, significa que no se ha absorbido correctamente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar directamente al laboratorio como tal. Tenemos marcadores que van a indicar la función renal. ¿Por qué tenemos que saber esto? Bueno, vamos a necesitar saber esto porque, por ejemplo, cuando tenemos pacientes hospitalizados, cuando están en pabellón, vamos a medicarles medicamentos. Algunos de ellos son nefrotóxicos, otros son hepatotóxicos, pero en cuanto a los nefrotóxicos, es importante saber cómo está la función renal del paciente, porque de acuerdo a eso vamos a saber qué medicamento podemos darle. Si está muy deteriorada la función renal del paciente, entonces medicamentos nefrotóxicos, como por ejemplo puede ser la vancomicina, que es un clásico, van a estar contraindicados con el paciente. Y si no sabemos cuál es la función renal y aún así le medicamos al paciente, bueno, pues el paciente puede entrar en una falla renal aguda y puede ser demasiado grave. Entonces es importante saber en qué momentos vamos a pedirlo. También puede ser, por ejemplo, cuando vamos a hacer una tomografía con contraste. También es importante saber la función renal del paciente. Entonces, estos marcadores son muy relevantes en la práctica médica. Hay diferentes marcadores, como puede ser la urea, la creatinina, el ratio con creatinina, la tasa de filtración glomerular. Cada uno de estos marcadores tienen características como que tienen que ser no invasivas, tienen que ser muy sensibles y específicas, tienen que aumentar rápidamente y fiable en respuesta a la enfermedad renal, tienen que ser sensibles, se correlaciona con la cantidad de lesión renal, tienen que proporcionar estratificación de riesgo e información de pronóstico, tienen que ser específicos del sitio, aplicables en diferentes poblaciones, no puede ser solo sectorizado para un solo sexo, por ejemplo, o para diferentes razas o edades. Tienen que identificar posibles mecanismos de lesión prerrenal, intrarrenal o porrenal, como por ejemplo el ratio Brum-creatinina. Puede diferenciar eso. Tiene que ser altamente estable en el tiempo, diferentes temperaturas y pH. No tiene que ser sensible a esas variaciones y no tiene que interferir con las drogas. Bueno, entonces el primer marcador que vamos a estudiar es la urea. Es el principal
desecho nitrogenado en el cuerpo. Es la principal forma de desecho nitrogenado en el cuerpo. Históricamente fue el primer marcador utilizado para valorar formalmente la función renal, por si les preguntan en el examen. Es el producto de metabolito de proteínas y aminoácidos de forma urinaria y es eliminado casi en su totalidad a través de la excreción renal. Los valores normales varían de acuerdo a cada laboratorio, pero es entre 20 y 40. De todas formas, cuando reciban el resultado del laboratorio, al lado les da el valor que toman como el valor normal. Así que, pero de todas formas, pues sí, este es un aproximado, porque varía mucho. ¿Cuándo se eleva la urea? Bueno, como es un metabolito de proteínas y aminoácidos, entonces se va a aumentar en una dieta alta en proteínas. Cuando hay un elevado incremento de catabolismo de proteico, cuando hay también hemorragia digestiva, falla cardíaca, tratamiento con cortisol, deshidratación y cuadros neurológicos agudos. Y cuando esta urea va a estar baja, por debajo de 20. Bueno, cuando haya exceso de líquidos intravenosos, en embarazo y en hepatopatías graves. Eso con respecto a la urea. La creatinina es... em, lo importante de la creatinina es que es la prueba de laboratorio más utilizada para estimar la tasa de filtración glomerular. Se usa para poder calcularla, que ya vamos a ver más adelante, pero también deriva del metabolismo de la creatina, perdón, en el músculo esquelético y de la ingesta de carne en la dieta. Se filtra libremente a través del glomérulo y no es reabsorbido ni metabolizado por el riñón. Más del 15% es secretada activamente en los túbulos. Cuando está incrementada acá debería decir creatinina. Bueno, cuando el paciente presenta mayor masa muscular, no cuando está gordo, sino cuando tiene mayor masa muscular, cuando está musculoso. Cuando tiene una dieta proteica, cuando causa una sepsis, en traumatismos o en cirugía mayor. Y cuando disminuye, cuando aumenta la edad, en el sexo femenino también está aumentado, cuando hay atrofia muscular, no, al contrario, cuando hay hipertiroidismo y también cuando cursan con síndrome de Cushing. Con respecto al ratio Boone-creatinina, eh, es importante porque este marcador nos va a poder permitir diferenciar entre estados prerrenales, renales o posrenales de la falla renal aguda. ¿De acuerdo? El valor normal de este ratio es de 10 a 1 y también la tasa de filtración glomerular va a disminuir independientemente de su causa y el ratio con creatinina va a aumentar. ¿De acuerdo? Uno baja y el otro aumenta. En estadios renales de falla renal, este ratio va a pasar de 10 a 1 a 20 a 1, como pueden ser en elevada producción de urea, en sangrado digestivo, en daño tisular. En los estadios renales, este ratio se va a mantener normal, pero no significa que el paciente no tenga nada, no tenga ninguna enfermedad. Puede estar en una falla renal aguda por necrosis tubular aguda y puede estar este ratio con creatinina va a estar dentro del rango normal.
En estado porrenal, en estados porrenales, este ratio de creatinina va a disminuir a 5, relación de 5 a 1, incluso puede estar menor, como puede ser cuando se esté cursando por radiomiolisis. ¿Qué es radiomiolisis? Es la destrucción del músculo esquelético. ¿Ok? Ahora la tasa de filtración glomerular. Bueno, este es este es el marcador más importante que nos dice cómo está funcionando nuestro riñón. ¿De acuerdo? Varía de acuerdo a la edad, el sexo y la masa corporal, entonces depende de ello. ¿De acuerdo? Se mide a través del aclaramiento de una sustancia que corresponde al volumen del plasma, en el que está totalmente eliminada por el riñón por unidad de tiempo. Esta sustancia puede ser exógena, es decir, que podemos nosotros inyectar al paciente, o puede ser endógena, como puede ser la creatinina o la cistatina C, pero se usa más la creatinina, ¿de acuerdo? Eso en torno a sustancias endógenas. Bueno, pero independientemente de cuál sustancia sea, todas deben cumplir estos requisitos, que la ruta de eliminación de este biomarcador debe ser exclusivamente a través de la función de la filtración glomerular. La filtración de este biomarcador debe ser en su forma libre y no debe depender de su unión a proteínas. Debe filtrarse en la vía tubular y no debe ser reabsorbido en ningún segmento de la nefrona. Existen muchas fórmulas para calcular esta tasa, más de 40 se dice, eh, pero las más exactas y precisas para la evaluación a partir de la medida exclusiva de la creatinina son la ecuación de Korsakoff-Gault, el MDRD, el MDR4 y el KDP. Mm, Cada una es una forma diferente, varían de acuerdo a los requisitos. Muchos piden edad, sexo, masa corporal, otros piden la raza, la creatinina, entonces el volumen de orina, entonces hay para todo gusto. Pero no tienen que aprenderse la fórmula, ¿de acuerdo? Para el examen. No les van a pedir calcular eso. Lo que sí le van a pedir es esto de aquí, esto y esto, ¿de acuerdo? Tiene que aprenderse este cuadro que ya más adelante vamos a ver. Para, para ese curso, para medicina no recuerdo, pero medicina 2 sí. Entonces es algo que van a ver muchas veces en la carrera. Y en la práctica clínica también cuando estaban pasando rotación, eh, el doctor puede lanzar la pregunta y pedir calcularlo, pero hay aplicaciones para eso, así que no es necesario aprendérselo. Pueden aprendérselo si desean, pero tiene unos cálculos que tienen que escribir, así que por mi parte es mejor solo hacerlo con una calculadora. Bueno, ¿cuándo va a aumentar esta tasa de filtración glomerular? Cuando haya una mayor masa muscular, dieta hiperproteica, no. Este, este cuadro no pertenece aquí, perdón. Ya. Eh, Vamos a ver más adelante, vamos a continuar más adelante con la tasa de filtración glomerular.
Ahora, uroanálisis. Vamos a pedir este uroanálisis a los pacientes cuando vamos a medir la tasa de filtración glomerular o también necesitamos ver para esto, el síndrome nefrítico nefrótico, para evaluar la proteinuria o si hay hematuria. Entonces, es tiene distintos usos. Vamos a decirle al paciente? Bueno, tiene que ser la primera orina de la mañana, porque es la que va a estar más concentrada, también es más ácida y tiene que ser procesada a las 2 horas. Tiene que ser, hay distintas formas de tomarlo dependiendo del paciente. Una micción espontánea por los pacientes que se atienden de forma ambulatoria. Cateterismo vesical para aquellos que tienen obstrucción en el conducto y no pueden orinar. Y una punción suprapúbica es especialmente para infantes, pero eh, la punción suprapúbica se puede decir que es la mejor forma de tomarlo porque es aquella que no se va a contaminar. No hay chance de que se contamine la muestra, porque bueno, dice, ¿no? Punción suprapúbica, se inserta una aguja por encima del pubis y se extrae directamente. Ya no tiene que pasar por la uretra. Así que es mejor. ¿Cómo este, cómo se va a tomar esta muestra de orina de forma a la recolección? Esto tienen que explicarle al paciente. Tienen que, bueno, lavarse las manos, estar el recipiente limpio. Tiene que estar, también no lo tienen que haber abierto antes. Viene con la bolsita, para que no se contamine. Tampoco tiene que tocarlo por dentro. Y tienen que lavarse los genitales externos y sacarlos para que no esté contaminado de nuevo. Independientemente si es varón o mujer. Tiene que ser el segundo chorro, se tiene que eliminar el primero y orinar directamente obviamente en el recipiente, ¿no? Cerrarlo correctamente, que no se vaya a derramar o contaminar, y rotularlo con su nombre y transportarlo cuidadosamente al laboratorio. Bueno, ¿qué podemos extraer de este uroanálisis? Hay dos, podemos hacer un análisis físico-químico. En cuanto al físico, podemos ver el aspecto que va a tener esta orina. Tiene que ser de aspecto normal o transparente, no tiene que ser turbio, puede ser quilúrico, pero es patológico, que puede ser indicativo de trauma, de embarazo, también de neoplasias. Entonces tiene que ser, lo normal es que sea transparente, ¿de acuerdo? No turbio ni quilúrico. El color no es transparente el color, pero tiene que ser algo medio amarillento, un amarillo ámbar. Si es, por ejemplo, naranja o verde, es patológico o colúrico incluso, ¿no? Naranja se torna en ese color cuando hay bilis o intoxicación bueno, no tiene que ser intoxicación, el paciente está consumiendo, le han medicado rifampicina. También cuando hay un medicamento
Ahora mismo no recuerdo cuál es. Para las infecciones urinarias en mujeres, este, recetas un medicamento, creo que es no, no recuerdo, pero también se torna, la orina naranja. Este, puede ser colúrica cuando hay pigmentos biliares aumentados, o puede ser también marrón cuando hay exceso de bilirrubina. Entonces des- de acuerdo al color que tiene la orina, podemos saber muchas patologías que puede estar, con las que puede estar cursando el paciente. Y también nos va a brindar esta información sobre el grado de hidratación que tiene el paciente. ¿De acuerdo? También el olor y la densidad que va a medir bueno, la densidad, dice, mide la capacidad de riñón para filtrar la orina. En cuanto a lo químico, el pH urinario es esencialmente ácido, ligeramente, entre 5,5 a 6,5 en ayunas. Si la orina es alcalina, pues el paciente probablemente esté cursando con vómitos, o si es ácida, es decir, menor de 5,5, el paciente está ingiriendo muchas proteínas, o también está con tuberculosis. También puede contener la orina hemoglobina, que vamos a ver un poquito más adelante en cuanto al sedimento urinario. Glucosa también, que como ya dijimos es patológico, no puede contener la orina glucosa. Proteínas, también vamos a verlo más adelante un poco, pero el valor normal está entre 150 a 300 miligramos por día o por 24 horas. 24 horas. ¿Cómo sabemos que esta orina está alta en proteínas sin entrar directamente al al laboratorio? Bueno, el paciente va a orinar, va a tener una orina espumosa, ¿de acuerdo? Es y esto puede ser tanto por una proteinuria transitoria, como puede ser en casos de fiebre, en ejercicio o en portatismo mantenido, o puede ser porque el paciente tiene una proteinuria en rango nefrótico, que ya sería por una inflamación la destrucción, perdón, de los povocitos. También puede contener esta orina nitritos que no son visibles, que se aumentan en bacterias, en presencia de bacterias. eh, Puede ser también por hipercatabolismo proteico, por lisis celular, en caso de las cetonas, por alteración del metabolismo de ácidos grasos. Cuando el paciente está cursando con una cetocidosis diabética, estas cetonas van a aumentarse. También en ayunas y en deshidratación. Y finalmente en urobilinógeno y en bilirrubina están presentes cuando el paciente está cursando por una hepatopatía. Ahora, en cuanto al sedimento urinario, podemos encontrar eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, cilindros y cristales. Bueno, en encontrar hematíes en la orina podemos encontrarlo, pero se vuelve patológico cuando hay más de 2 a 3 hematíes por campo. ¿De acuerdo? Pueden ser dismórficos o isomórficos, y de acuerdo a la forma que tienen, nos va a indicar de dónde proviene la patología del paciente.
Si son dismórficos, significa que han sido filtrados, es decir, que son de causas renales o prerrenales. Y si son isomórficos, significa que son ya por obstrucción, puede ser por obstrucciones, por infecciones, pero ya del tubo, este, perdón, de los uretes, del uretra, de la vejiga, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es importante poder diferenciar si son isomórficos o dismórficos. En cuanto a los leucocitos, normalmente hay menos de 5 por campo. Si hay más, se llama leucocituria, más de 5 por campo, más de 5 por campo, y también se puede presentar en piuria, que sería pus en la orina. Está asociada a inflamación, infección, a cuerpos extraños, etc. En torno a los cilindros hay de distintos tipos, pero el primero, hialinos. Los valores normales es de 1 a 2 por campo, por coagulación, se presentan por coagulación proteica de Tam-Horsfall. Se da por ejercicio, por fiebre, por insuficiencia cardíaca congestiva, por deshidratación y también por aumento, por uso de diuréticos. Los cilindros granulosos gruesos se presentan en nefroesclerosis diabética, en granuloso fino en glomerulonefritis crónica. Los cilindros hialinos granulosos también están presentes. Los hemáticos se presentan en glomerulonefritis, en vasculitis. Los cilindros serios en insuficiencia renal severa o crónica. Los cilindros epiteliales en necrosis tubular aguda. Y los cilindros grasos en síndrome nefrótico, en insuficiencia renal crónica o hipertensión arterial. En corto, a las células que podemos encontrar en la orina, pueden ser de epitelio escamoso o epitelio transicional o tubular. Tienen cada una valores normales. En cuanto al escamoso es por contaminación del flujo. En cuanto al transicional, de la pelvis renal, del uretre, de la vejiga, neoplasias. O epitelio tubular es ya estrictamente por necrosis tubular, que se encontraría, por ejemplo, en una falla renal aguda, ¿no? Por necrosis tubular. En cuanto a los cristales, podemos encontrar de cistina, de struvita, de oxalato de calcio, de azúrico. Esto es importante para saber la litiasis, ¿de acuerdo? Y poder clasificar el lito de qué es. Pero también se pueden presentar, no necesariamente con litos, también puede el paciente cursar por una infección crónica por uriasa y puede tener cristales de struvita. El oxalato de calcio se presenta en falla renal aguda por etilenglicol. El ácido úrico en falla renal aguda y lisis tumoral. Pero también es importante para la litiasis, ¿eh? Sí. Bueno, ahora insuficiencia renal aguda y crónica. No vamos a entrar mucho en detalle en esto, no quiero eh, confundirlos o saturarlos. Eso ya deben saberlo, y si no lo saben, de todas formas lo van a ver de nuevo en Medicina 2, pero obviamente ya este, más avanzado. Vamos a hacer un recordaris aquí. Este, en cuanto a la insuficiencia renal aguda o fracaso, falla renal aguda, y esto es enfermedad renal crónica. Eh,
Hay distintos criterios para clasificar cuando el paciente va a entrar en una falla renal aguda, pero principalmente está presente en 48 horas, por eso es aguda. Y en cuanto a la enfermedad renal crónica, se clasifica cuando es mayor a 3 meses. 3 meses. Los criterios para una falla renal aguda son tres, pero en conclusión, por mencionar uno, es que la creatinina este, tiene que estar, tiene que ser mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro, ¿de acuerdo? O un aumento basal del 50%. Este cuadro es importante porque esto sí le puede venir en su examen. Este, para clasificar la falla renal aguda si es por causa prerrenal o renal. Entonces, y es solo un razonamiento. Veamos, si, por ejemplo, si el problema se encuentra fuera del riñón, por ejemplo, puede ser porque hay un exceso de volumen o disminución de volumen. Por ejemplo, eh, una hemorragia profunda, una hemorragia digestiva alta o una hemorragia por traumatismo o insuficiencia renal, perdón, insuficiencia cardíaca, todo aquello que altere el volumen sanguíneo se clasifica como una causa prerrenal. Entonces significa que el problema no está dentro del riñón. ¿Qué significa eso? Que el riñón está funcionando bien. Entonces, ¿cómo va a estar, por ejemplo, el sodio? Si el sodio está si el riñón está funcionando bien, significa que está reabsorbiendo correctamente el sodio, está filtrándolo correctamente, entonces el sodio va a estar disminuido, ¿de acuerdo? No, esta no. Va a estar disminuido, ¿de acuerdo? Menos de 12 miliequivalentes por litro. Pero si la falla sí es renal, este causa renal, entonces significa que el riñón no está funcionando bien. Entonces se le está pasando sodio, está dejando escapar sodio. Entonces este sodio va a estar aumentado, es decir, mayor a 20 miliequivalentes. Igual con la osmolaridad. Si el riñón está funcionando bien, significa que su osmolaridad es, es alta, está sobre, bueno, sobre 500, vamos a decir, milismoles por kilogramo. Pero si la falla sí es renal, este, esta osmolaridad está disminuida, ¿de acuerdo? Entonces, también, por ejemplo, con la relación sodio en orina, sodio-potasio en orina. em, Cuando el riñón no está funcionando bien, que hemos dicho que el sodio está elevado, entonces el sodio es mayor que el potasio. Pero si el riñón sí está funcionando bien, es decir, está reabsorbiendo bien el potasio, perdón, el sodio, significa que el potasio está elevado, bueno, está mayor, no es que esté elevado, sino mayor la relación es mayor que el sodio. El potasio es mayor que el sodio. Y igual con los demás marcadores. Es solo saber diferenciar si el riñón está funcionando bien o no, ¿de acuerdo? Pero principalmente sodio en la orina y la osmolaridad. En cuanto a la
enfermedad renal crónica, como ya dijimos, se clasifica para mayor sobre 3 meses, eh, y esta se usa cuando se clasifica como enfermedad renal crónica cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 60, bueno, 60, ¿ya? Es decir, desde el estadio G3A para abajo. Como este cuadro se lo tienen que aprender, como ya les dije, ¿de acuerdo? Si pueden aprendérselo ahora, es perfecto. No es muy difícil aprendérselo, pero más adelante sí se lo tienen que aprender, ¿ya? En el estadio 1, en el G1, la tasa de filtración glomerular es mayor a 90. ¿De acuerdo? En el estadio 2 ya es menor a 90 hasta menor a 90. En el estadio 3A es menor a 60. En el estadio 3B es menor a 45. En el estadio 3C es menor a 30. Y en el estadio 5, perdón, en el 4C, no, en el 4 es menor a 30. Y en el estadio 5 es menor a 15. ¿De acuerdo? Yo me lo aprendí así, en 60, perdón, en 90, 60, 45, 30, 15. Son 6 estadios y el primero es mayor a 90, ¿no? En cuanto a esto que vemos a la derecha, es la albuminuria. ¿Cuánto de albúmina encontramos en la orina? Si es de 3 a 30, está en el estadio 1A, en el grado A1. Si es de 30 a 300, es en el estadio A2. Y si es mayor a 300, está en el estadio A3. ¿De acuerdo? Entonces así podemos clasificar, por ejemplo, un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular entre 68, estaría aquí, en la G2, con un grado de albuminuria en 300. Estaría en el estadio G2 y en el grado A2, ¿no? Y el riesgo estaría en medio. Todavía no clasificaría como una enfermedad renal crónica. Bueno, expliqué las causas. Esto, con respecto a la albuminuria, se refiere también a la albúmina es una proteína, entonces también a la proteinuria. Existen factores de riesgo para esta enfermedad renal crónica, factores tanto modificables como no modificables. En torno a los no modificables es aquellos en los que el paciente va a poder, no va a poder cambiarlo. ¿De acuerdo? Está ya, por ejemplo, la edad no es algo que el paciente pueda cambiar. La edad avanzada, perdón. El sexo tampoco. Y la etnia. En cambio, lo que sí puede modificar son, por ejemplo, enfermedades como la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo o la diabetes mellitus. Entonces, estos factores son factores de riesgo que van a eh, condicionar al paciente para que entre en una enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Entonces, explicarle al paciente aquello que sí puede modificar para que justamente no entre en esta enfermedad. Y en cuanto a la falla renal aguda, este, para para aquellas causas que son prerrenales, puede ser como dije, un aumento de volumen por edemas,
también por hepatopatías, por disminución de volumen, como puede ser hemorragia, vómitos, diarreas, también por valvulopatías, por uso de diuréticos y por shock. En cuanto a la falla renal, estrictamente, está presente en necrosis tubular aguda, en glomerulonefritis, en uso de medicamentos, uy, ¿qué pasó? Uso de medicamentos, también por neoplasias. Y ya si es por renal, ya es principalmente por obstrucción del conducto de los uréteres, de la vejiga, de la uretra. ¿De acuerdo? Ahora esto último. Síndrome nefrótico y nefrítico. Esto ya han hecho en fisiopatología, así que solo vamos a recordarlo. Em, Importante aquí, sobre todo para laboratorio, la proteinuria que está presente en el síndrome nefrótico, ¿no? Proteinuria, también la hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque hay un exceso está desechándose, está excretándose eh, mucha proteína. Entonces, la, hay poca albúmina circulante. También por lipiduria, también presenta lipiduria al paciente. La tensión arterial está normal y hay edema. Edema, ¿por qué? Por la hipoalbuminemia. También hay hiperlipidemia e hipercoagulidemia, hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, el hígado sensa que la albúmina está baja. ¿Por qué? Porque se está desechando el proteína por riñón. Entonces va a incrementar la producción de eh, tanto de factores de coagulación como de lípidos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un efecto secundario, se podría decir. En cuanto al nefrítico, la proteinuria no alcanza el rango nefrótico, es menor a 3,5, pero aquí se presenta la hematuria glomerular. En en el síndrome nefrítico, la proteinuria la hematuria, perdón, los hematíes están dismórficos. ¿Por qué? Porque es de causa glomerular. ¿De acuerdo? También el paciente presenta hipertensión, edema y oliguria. La tríada clásica para el síndrome nefrítico es hipertensión, edema y hematuria. Esta fisiopatología ya ustedes se la deben saber. Eh, el síndrome nefrítico es por causa de inflamación, ¿no? Nefrítico, inflamación y nefrótico, porque hay un aumento de la permeabilidad glomerular en torno a los pocitos. El síndrome nefrítico se presenta principalmente en niños con glomerulonefritis aguda o post-estreptocócica y en adultos es secundaria a inflamación, perdón, secundaria este, a hemoglobina A por como se presenta en la enfermedad de Berger.
Y el síndrome nefrótico en niños, principalmente por enfermedad de cambios mínimos, y en adultos, secundaria, perdón, primaria, cuando hay glomerulopatía membranosa o glomerulonefritis, esclerosis focal, o cementaria, y secundaria a diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Entonces, un paciente que esté avanzado ya en la enfermedad de diabetes, que no haya sido controlado, tiene ya, por ejemplo, 10 años de enfermedad en la cual ha recibido mal tratamiento porque no ha seguido su tratamiento, no toma su medicamento, va a presentar nefropatía diabética de causa nefrótica, ¿no? Síndrome nefrótico. Y también no solo cuando hay mala adherencia al tratamiento, también cuando ya el paciente tiene mucho tiempo con la enfermedad. Bueno, eso sería con respecto a la sesión de nefrología. Vamos a... Voy a compartirles el pretest, perdón, el posttest para que lo resuelvan. Una pregunta. En caso Sí, sí. de haber cilindros hemáticos, era con respecto al síndrome nefrítico, ¿verdad? Perdón, no te escuché. En los cilindros hemáticos. Ya, Eso era en el caso de síndrome nefrítico, ¿verdad? sí. Sí, se presenta en Ah, síndrome nefrítico. gracias. ¿Alguna otra duda? Si no, ya compartirles el... Voy a poner compartir. De acuerdo, el posttest ya les envié aquí en el chat, así que resuélvanlo y vamos a... No, voy a explicarles primero y ya luego damos un break para continuar Eh, con la siguiente sesión. Sí. Creo que es del pretest porque lo abrí y me sale que ya no se aceptan respuestas. ¿Sí? A ver un rato. Ya. A ver, ahora puedes recargarlo. Ahora sí me deja. Ok, Gracias. listo. Este, mm, ya. Voy a darle unos 5 minutos ya para resolverlo. mm, Después de todo lo que hemos hecho.
Uy, ya ustedes tres solo han contestado. Entonces vamos a empezar a explicar por qué es cada respuesta. Em, ok, he visto que la nota promedio es 16, así que vamos a entrar directamente cuál. Entendí bien. Esta, todos han hecho bien, han hecho bien. Esta de aquí, 4. Ok, bueno, acá la respuesta correcta era esta. Ah, ¿por qué? Bueno, acá está esto de aquí. Nos dice, varón de 35 años que ingresa a emergencia donde es catalogado con uremia perrenal. ¿Cuál de los siguientes resultados de laboratorio es más probable encontrar? Entonces dice uremia prerrenal. Entonces, como dijimos, cuando es prerrenal significa que el riñón está funcionando bien, con lo cual la, no está botando, no está desperdiciando, vamos a decir, sodio, ¿de acuerdo? Si no está desperdiciando sodio, significa que su sodio está bajo. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Su sodio debe estar bajo. Menor a 20, no puede estar mayor a 60. Mayor a 60 no. Entonces quedarían estos menos todos estos. Y la osmolaridad urinaria. Si es prerrenal, significa que la osmolaridad está, ¿qué he hecho? Está aquí. La osmolaridad en eh, en una causa prerrenal, la osmolaridad está elevada. ¿Por qué? Porque el riñón está funcionando bien. No es algo externo a ello. Entonces, la concentración de la orina está concentrada, vaya. Significa que la concentración de la orina es elevada. Entonces, no puede ser menor a 200, ya ser mayor a 500, pero ya dijimos que también tiene que ser menor a 20. Entonces, ¿por qué? Porque el sodio tiene que estar disminuido porque está funcionando bien y la osmolalidad tiene que estar elevada porque se concentra muy bien la orina. El siguiente, acá solo uno se ha equivocado. Paciente con antecedente de enfermedad renal crónica ingresa en emergencia con malestar general y náuseas. En examen de creatinina presenta 3,2 miligramos de porcilitro y de presión de creatina
creatinina en 23 mililitros por minuto. ¿Qué estadio está? Y se equivocó con estadio 5. Bueno, supongo que te equivocaste este, por esto de 3.2. Pero recuerda que esto es examen de creatinina. Para el estadiaje de la enfermedad renal crónica se tiene que hacer con la depuración de creatinina. ¿De acuerdo? Es diferente. Depuración y creatinina es diferente. Entonces sería 23. Entonces, si vamos aquí, no. Aquí dice 23, estaría en el grado 4, ¿no? Sería grado 4. Estadio 4. Para este último, mujer de 20 años, perdón, 60 años con nefropatía diabética con filtrado glomerular estimado en 18 y albuminuria, creatinuria, eh, 1200 miligramos. ¿En qué categoría se encuentra? Bueno, si está en 18 significa que es estadio 4, porque está en el rango todavía de 30 a 15 y albuminuria en 1200. Esto ya es, recuerdan que era de 3 a 30, de 30 a 300 y de 300 a más. Bueno, más de 300 sería grado A3, ¿no? Entonces sería grado 4 y A3. Esto no está aquí. Vamos a ver. Más de 1200 presenta la paciente y en 18. ¿De acuerdo? Sería grado 4 a 3. Ya está en enfermedad renal crónica la paciente. Y ya. Estas preguntas son de exámenes, ¿de acuerdo? Estos dos particularmente son de medicina 2 de mi ciclo anterior, pero se aplica también para esto. Pues puede venir uno, por ejemplo. No creo, pero no estamos seguros, ¿no? Lo demás sí son de exámenes pasados. Así que, de acuerdo a cómo vayamos avanzando con las sesiones, voy a poner distintas preguntas de exámenes anteriores para que vayan practicando. Así que eso. Si ¿tienen alguna duda? Si no, terminamos esta sesión y vamos a... Todo bien por mi parte. Ok, gracias, Jaime. Vamos a regresar en unos 15 minutos. ¿Les parece bien? Para la siguiente sesión. Sí, estoy bien. Ok. Pueden salir de la reunión normal. Ingresan a las... Va a estar abierta la otra reunión. Envía dos invitaciones de patología. A la 1:50 empezamos de nuevo. Ok. Listo. Entonces, gracias a todos.